Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Días, profe. Buenos días. Vamos a ver, somos 12. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ok. Bueno, empecemos. Ok, les estoy proyectando la práctica. Esta presentación la subí, ¿verdad? Con lo que se hizo en clases. Se supone que ustedes debieron estudiarla para ver si hay dudas. Y nos falta hacer 4 problemas. Entonces, a ver, la 35, en la 35 ya la resolví la parte A en la clase y la parte B no me salía, pero acá está la respuesta. Ok, no sé si pudieron verla. Digamos, en todas uno busca que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, porque estamos hablando de una situación de equilibrio electrostático. Entonces, para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, debemos buscar si en B, en A o en C tenemos un par de fuerzas que van en direcciones opuestas. Entonces, para la parte A, en la sección A de 0 a 0,5 metros debería haber una posición de equilibrio. Entonces, de esa forma fue como se resolvió acá. Son fuerzas electrostáticas de igual magnitud, pero dirección opuesta, por eso hay un menos acá. Este KQ3 se va a dividir 0, entonces en realidad no afecta la solución. Como el Q3 se divide entre 0, por eso dice que la carga Q3 tiene signo arbitrario, no importa si es positiva o negativa, pasa a dividir 0, entonces esta solución es igualmente válida para carga positiva o negativa de Q3. Y aquí se resuelve algebraicamente y se obtiene una X que está entre 0 y 0,5 metros, ¿verdad? 0,25. Para la parte B que dice si Q1 y Q3, perdón, Q1 y Q2 son cargas contrarias pero de igual magnitud. Entonces, Q1 y Q3, no, Q1 y Q2, cargas contrarias, acá, pero de igual magnitud. Entonces, uno supone, digamos, escoge Q3 positivo. Entonces lo ponen en las diferentes posiciones, A, B, C, y encuentra que, por ejemplo, en B tenemos la condición de que hay dos flechitas en sentido opuesto. Entonces, en B puede haber un equilibrio. En C también podría haber un equilibrio, nada más que habría que resolverlo diferente. Concentrándonos en B, ya sabemos, tienen que tener la misma magnitud de esta forma, ¿verdad? Esto igual a esto. Esta es la magnitud de Q2, perdón, fuerza 2, 3 y esta es la magnitud de fuerza 1, 3. Como son magnitudes y el signo está en la carga, se pone valor absoluto. Valor absoluto. Al final queda nada más que las distancias tienen que igualarse. Y aquí está el asunto que si tengo que estoy en la posición B, yo debo restarle X. Ese era el asunto. Aquí estaba el signo que no encontraba. Tengo que restarle X. ¿Por qué tengo que restarle X? Porque las X están aquí en la parte negativa. Entonces, esta X es como decir 0,5 menos 1. Entonces estoy sumándolo al final de cuentas. No sé si me voy a entender. Estas X son negativas, entonces yo tengo que meterle un número negativo.
Es como sumarle aquí el -1. Entonces, para sumarle -1, tengo que restarla para volverla positiva. O aquí yo lo puse como valor absoluto, tal vez sea más claro acá. Que si yo estoy aquí en, digamos que en -1, voy a tratar de rayar. Digamos que esta X sea -1, porque aquí está el 0. Entonces, tengo que sumar la distancia 0,5, ¿verdad? Esta distancia de acá, y tengo que sumarle esta distancia de acá, pero esta distancia es negativa, entonces tengo que restarla o sumarle el valor absoluto. Estas dos son equivalentes. Al final, el X, como es negativo, debe tener una solución negativa, ¿verdad? Como decirle menos 0.25 es una solución que está entre 0 y X, pero el signo es positivo. Lo que me está diciendo es que no hay solución en este lado, por el signo. Entonces yo los puse aquí. Es una solución al ser X mayor a 0. Si hubiera solución, esas X tienen que ser negativas. Es como este caso de acá. Es lo mismo, nada más que aquí ya me daban valores. Entonces Q2 entre Q1 es 7 tercios. Si yo llego y resuelvo, vea que aquí yo tengo el menos. Si yo llego y resuelvo, bueno, la calculadora me da dos soluciones. Esta es positiva y esta es negativa. Entonces, estas X son negativas. La solución tiene que ser negativa porque está entre 0 y y una X negativa, ¿verdad? Entonces, la solución es la que es negativa. La positiva es como decir aquí, es como decir, esto es solución, pero no está en el rango de X, entonces no es solución. No sé si les queda claro o es tan enredado. Ok. Bueno. Ok, esas son las que hicimos en clase. Esta yo se las agregué. Aquí hay un error y es que, déjenme hacer esto grande. Ahí está. Cuando tenemos un circuito mixto, yo se lo puse como algo extra porque el ejercicio estaba muy simple, era nada más esto. Cuando están 3 capacitores en series, se pone uno entre un capacitor, o bueno, la capacitancia, más uno entre la otra capacitancia, más uno entre la otra capacitancia. La fórmula del libro es como 1 entre C es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, ¿verdad? Pero es 1 entre C y uno quiere C. Entonces, yo les pido que no se compliquen mucho la parte matemática. Ustedes ponen C igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Si tienen 50 capacitores, suman 50 veces el inverso, paréntesis, menos 1. Y así lo colocan en la calculadora. Porque algunas veces ponen así como C1, C2, C2 más C1. Esa es otra forma, pero solo es para 2 capacitores. Cuando son 3, se complica un poquito más. Cuando están en paralelo, es la suma nada más. Es sencillo. Y cuando tenemos un circuito mixto, lo resolvemos primero
¿verdad? Las secciones que están en paralelo. Estas dos están en paralelo porque tenemos acá que la corriente se bifurca, ¿ok? Tenemos dos corrientes. Entonces, están en paralelo. Y aquí, los dos que están en paralelo, C2 y C3. Entonces, aquí debió haber colocado C2 y C3. Ok, C2 y C3. Luego, lo que estoy haciendo aquí es como uniendo los dos capacitores y formando uno solo. Este es el que está en paralelo. En lugar de poner dos, ahora pongo uno solo. Y luego resuelvo de nuevo el circuito en serie. Ahora esto es un circuito en serie, que son dos capacitores. Nada más que este es C2 más C3. Y tiene esta forma. Como ven, en lugar de escribir 1 entre C, mejor pongo la suma inversa, 1 entre C1 más 1 entre CP a la menos 1. Y listo. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ok, voy a borrar acá. Vamos a pasar al siguiente. Este de aquí, no sé si hay preguntas. Este también era bastante sencillo. Digamos acá, siempre, como le puse aquí para voltajes, siempre que hay voltajes en serie, ahorita lo vemos con los resistores, sumo los voltajes. Y cuando están en paralelo, sumo el inverso. Entonces, eso fue lo que hice. Profe, Ajá. tenía una duda en uno de los ejercicios de la tarea. ¿Por qué el voltaje lo dividen entre dos? No sé. Creo que es como el 99. El 99 del capítulo 16. Sí, es. Sí, porque tenemos dos sets de... sí. Ese es un circuito mixto de capacitores en la 99. Dice que tengo aquí la batería. Dice que es así. Y luego este es así. Entonces se calcula el capacitor equivalente. Nada más que entonces primero se resuelve esto que está acá, luego esto que está acá, y eso me va a dar esto. Entonces, capacitor en paralelo 1, capacitor en paralelo 2. Y luego, se debe resolver esto. Así. Capacitor en serie. Entonces, estos son voltajes. Entonces, el voltaje del capacitor en serie, V1 más V2. Si fueran iguales, no sé cuánto da. V1 es la mitad.
creo que por ahí anda. Entonces es como una cadena. Ustedes primero identifican que está en serie. Voy a devolverme de ahí. Filmina acá. Vea que yo les puse aquí. Primero se resuelve lo que está en paralelo. Eso de acá. Entonces, esto está en paralelo y esto está en paralelo. Pero no están en paralelo entre sí. Disculpe un momento. Ok, eso está en paralelo y eso está en paralelo por aparte, ¿verdad? Entre sí no están en paralelo. Entonces primero se saca cuál es el capacitor equivalente de esta sección, capacitor equivalente de esta otra, y se vuelve a escribir el circuito. Ok, lo vuelven a dibujar. Y luego identifican estos dos que están acá, están en serie. Entonces, vuelven a calcular un capacitor equivalente utilizando estas dos de acá. Entonces, cuando está en serie, ustedes... bueno, sí, vean. Esto dice que vale 0.4. Esto dice que vale 0.4. Entonces, el capacitor P1 es la suma de ambas, ¿verdad? Lo que están paralelos de suma. 0.8 farads. Microfarad. Esto que está acá dice que es 0.2. Esto que está aquí, 0.6 microfarads. Entonces, CP2 es 0.678. 8 microfarads. Tienen la misma capacitancia. Le está pasando la misma corriente. Entonces, van a tener el mismo voltaje. Por eso van a tener el mismo voltaje. Porque tienen la misma capacitancia. 8 microfarads. Entonces, por eso el voltaje de cada uno es la mitad de lo que tiene la batería. De ahí sale el medio. Ok, profe, gracias. Ok, de nada. Vamos a borrar acá. Pero vea que estoy siguiendo este orden que les puse. Primero, identifican todo lo que está en paralelo, lo resuelven y después todo lo que está en serie. Ahora, vamos a hacer los... Aquí está. Este de acá. Dice... Es la 23. Dice, una carga neta de 20 coulombs pasa por un punto en un cable de 1.25 minutos. En 1.25 minutos. ¿Cuánto tardará una carga neta de 30 coulombs en pasar por ese punto si la corriente en el cable se duplica? Entonces, primero hay que anotar los datos. Dice que la carga neta $20 coulombs. El tiempo 1.25 minutos. Entonces ya ustedes están viendo aquí que uno puede calcular perfectamente la corriente igual a la carga entre el tiempo. Dice, ¿cuánto tardará una carga neta? Entonces es como otro cunet. Entonces le cambié de color. 30 coulombs en pasar por ese punto si la corriente del cable se duplica. Entonces, esta corriente es 2 veces la corriente café. Entonces, bueno, generalmente uno tiene un montón de colores, ¿verdad? Uno pone Q1, perdón. Sí, Q neta 1, T1, I1,
Q1, T1. Y a la segunda opción le ponen 2. Q2 entre tiempo 2. Y lo que me estarían preguntando es el tiempo. Entonces, pues listo, ya creo que ya está esquematizado qué es lo que hay que hacer. Primero, la carga, la corriente 1. Esos son 20 coulombs entre 1.25 minutos por el factor de conversión. En un minuto hay 60 segundos. Ahora, ustedes pudieron haberla colocado aquí o la ponen aquí, igual a tantos segundos. En los datos. Generalmente ustedes acostumbran a colocarlo en los datos. El resultado da 0.26 amperios. ¿Verdad? Recordando que amperios son coulombs por segundo. ¿Cuánta carga pasa en un segundo en una sección transversal del cable o en un punto del cable? Ya tenemos esa corriente. Ahora la vamos a duplicar. Me dio 0.533 amperios. Y luego el tiempo 2 es igual a Q2 entre I2. Que serían 30 coulombs entre 0.533 amperes. Y eso me dio 56.25 segundos. Tal vez aquí veamos T1. Al final de cuentas son 1.25 por 60. 75 minutos. No, segundos. Y T2 son 56.25 segundos. Entonces, T2 es menor a T1. ¿Eso tiene sentido? Leamos de nuevo. Dice, en una carga neta de 20 coulombs pasa por un punto en un cable en 75 segundos. ¿Verdad? Aquí pasaron por aquí pasaron 20 coulombs. ¿Cuánto tardará la carga neta de 30 en pasar por ese punto si la corriente del cable se duplica? Entonces, claramente, hay más capacidad cuando yo duplico la corriente. Más capacidad de pasar electrones. Entonces, a pesar de que esta carga aumenta, ¿verdad? Aumenta la carga de 20 a 30. Como la capacidad o la corriente por el cable aumenta, entonces se reduce el tiempo. Yo aquí puse, vamos a ver en mis notas, dice, es como cuando se tiene un tubo más grueso y se quiere llenar el mismo volumen, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí tienen un recipiente, una manguera, delgadita y una manguera más gruesa. Entonces, la manguera delgadita sería como I1 y la manguera gruesa sería como I2, ¿verdad? ¿Con cuál se llena más rápido el volumen? Bueno, con la manguera más gruesa porque le llega más agua, si fuera agua. Más agua, entonces llena más rápido
el recipiente que con esta. Entonces eso es más o menos lo que estamos viendo aquí. El agua aquí sería como las cargas. Nada más que estamos aumentando el no le estamos haciendo nada a la manguera, pero es como para que quede más claro. No sé si hay dudas o comentarios. Ok. $39. No había una 26. Para ver. Ah, sí, estaba oculto. Esta 26, no creo que les vaya a preguntar algo así en el examen, pero está bueno analizarlo. Dice cuántos protones golpean un blanco por segundo. Entonces uno lo que hace es, en la fórmula de corriente, recordar que la carga neta es n veces una cantidad de electrones o de protones. Entonces por eso aquí salió Ne. Entonces, ¿cuántos protones golpean? Bueno, aquí podemos hacer un análisis de dimensiones. Si yo quiero protones por segundo, entonces yo tengo que despejar N entre T. Y entonces N entre T me da I entre E. Eso es lo que está acá. Nada más sustituyo. Después dice, energía entregada por minuto. ¿Cuál es la energía entregada al blanco cada segundo? Por segundo. Ah, sí, mira que no son minutos, son segundos. Entonces, esta es la energía de un protón cuando golpea. 20 MeV por protón. Y si el protón para cuando ya está en el blanco, entonces significa que toda la energía fue transferida del protón al blanco. Entonces nada más se multiplica esto que está aquí por cuántos protones por segundo. Y eso me da energía por segundo, ¿verdad? Esto más que todo es como un análisis de dimensiones. Si yo quiero protones por segundo, busco la fórmula de corriente y escribo protones por segundo. Y aquí energías por segundo, que serían en electronvolts. Entonces, multiplico lo anterior por K. Aquí este MEF, ¿verdad? Tienen que, esa M es de mega, ¿verdad? Tienen que buscar cuánto equivale esa unidad de mega. Bueno, ahora sí. La 39 dice, ¿qué voltaje debe tener una batería para producir una corriente de 0.5 amperios a través de un resistor? Entonces, vean los elementos del circuito. Una batería y un resistor, nada más. Entonces, recuerden, esto es así, resistor, no, esto es batería y resistor. El resistor es nada más un zigzag. Esto tiene R, la batería tiene una FEM, ¿verdad? Cuando estamos en la batería hablamos de FEM, y cuando estamos en el resistor hablamos de voltaje. Esa es como la diferencia. Si yo tengo nada más una resistencia, entonces la FEM es igual al voltaje de la batería. Cuando yo tengo varios elementos, por ejemplo antes que eran 2 capacitores, ahí ya no se cumple. Pero cuando solo tengo uno, el voltaje de la FEM es igual al voltaje que esté aquí. Digamos, si solo hubiera un capacitor, el voltaje de la FEM
es igual al voltaje del capacitor. Si tengo dos capacitores, no es así. Yo sumo los voltajes. Los voltajes de cada elemento es el voltaje de la FEM. Y se le llama FEM, fuerza electromotriz, porque no necesariamente es una batería. Puede ser varias cosas. ¿Verdad? Cuando hablamos de corriente directa, entonces generalmente es una batería de esas que ustedes compran. Cuando hablamos de corriente alterna, entonces es un generador, por ejemplo. Un generador. Entonces, por eso es que no se le llama batería. Pero en ese caso es una pila, ¿verdad? Como en corriente. Dice que la corriente, ¿verdad? Como dato, 0.5 amperios. Y la resistencia R, 2.0 amperios. Y dice, ¿cuál es el voltaje que debe tener la batería? Bueno, el voltaje que tiene también el resistor. Y entonces usamos la ley de Ohm. Dice, dice V igual a IR. Si yo quiero saber V, pues multiplico I por R. Me dio 1 voltio. Entonces, si la resistencia tiene un voltaje de 1 voltio, la FEM tiene que tener un voltaje de 1 voltio. ¿Ok? Eso es, vea qué sencillo que es. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿eso cuándo es que se cumple? Eso de que la FEM es igual al voltaje. Ajá. Porque solo hay una resistencia. Ok, gracias. Si hay dos, si hay tres, que es de hecho lo que está en el capítulo que vamos a empezar hoy, en el capítulo 18. Si hay dos, si hay tres, entonces ya ahorita lo vamos a ver. Pero si solo hay una resistencia, ley de Ohm, listo. Ok, voy a guardar. Borrar. Este 45 ya estamos hablando de temperaturas. Es como el otro tipo de problema importante. Dice, acá, el alambre de un elemento calefactor de de un quemador de estufa eléctrica tiene una longitud efectiva de 0.75 metros y un área transversal de 2.0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ok, vamos a ver. Ajá. Si el alambre de hierro si el alambre se hace de hierro y opera a una temperatura de 380 grados centígrados, ¿cuál es su resistencia operativa? Y dice cuál es su resistencia cuando la estufa está apagada. Entonces, una estufa es como una plantilla, ¿ok? Entonces, una plantilla eléctrica, ustedes han visto, tienen como una parte de metal y debajo de eso, si uno abriera esa tapita metálica, hay como una espiral. Esa espiral es una resistencia grande, ¿verdad? Entonces dice ahí 0.75 metros de longitud. Vea que es grande, es como 1 metro, es como así, nada más que lo enrollan y entonces queda así chiquitito. Y un área transversal de esto, de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar primero los datos. Me dan L.
me dan un área. Eso si ustedes tienen el cable, entonces esto es L, y eso que está aquí es el área. El área transversal es como que si ustedes le cortaran y esa partecita que se ve es el área transversal. Voy a revisar una cosa por acá. Okay. Dice a una temperatura de 380 grados centígrados y después dice nada más apagado, una resistencia apagada. Entonces esto está un poco, ¿ok? Hay que asumir varias cosas, entonces tal vez voy a poner aquí. Asumimos temperatura inicial o ambiente va a ser de 20 grados centígrados. Eso es lo que llegamos y asumimos. ¿Por qué 20? Bueno, porque había una tabla en el libro. Eso es lo que iba a buscar. Esa tabla es la tabla número 17,1. Donde dice resistividades a 20 grados centígrados. Entonces, como esa tabla está a 20 grados centígrados, vamos a asumir que esa temperatura que no nos dice va a ser la de la tabla, porque vamos a tomar los valores de la tabla. Por ejemplo, la resistividad del hierro es de, dice, 10 por 10 a la menos 8. Ohmios por metro. Y después dice el coeficiente de temperatura alfa del hierro es de 6,51 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. Ahora, habían dos formulitas. Estaba el de la resistencia en términos de la resistividad, que decía ρ L entre A. Y luego estaba el que decía R igual a R sub 0, paréntesis, 1 más alfa delta T. Aquí el asunto es que nos preguntan primero cuál es la resistividad, perdón, cuál es la resistencia a esa temperatura y luego cuando está apagada. Entonces, cuando está apagada es a 20 grados centígrados. Y es adecuado primero calcular la resistencia a 20 grados centígrados y después subirle la temperatura. ¿Por qué? Porque esta R sub 0 es a 20 grados centígrados, ¿verdad? Entonces estaríamos haciendo como un doble cálculo. Voy a poner aquí. A 20 grados centígrados dice que R, R sub 0 es igual a 10 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Lo multiplico por L, 0.75 metros. Y lo divido entre A, 2.0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces vea que los metros cuadrados se me cancelan. Y queda nada más R en ohmios. Me dio 3.0
75 por 10 a la menos 2 ohms. Entonces, esa es la resistencia a 20 grados centígrados. Ahora vamos a llegar de 20 a subirlo a 380. Entonces, para 380 grados centígrados, R es igual a R sub 0, 1 más alfa delta T. Entonces, ahora sí, 3.75 por 10 a la menos 2 ohms, 1 más 6.51 por 10 a la menos 3. No les voy a poner unidades, porque aquí son grados centígrados a la menos 1 y aquí son grados centígrados, entonces se cancelan. Esto lo multiplico por 380 menos 20. Eso me va a dar 0.13. 0.13 ohms. Entonces, esta sería la respuesta para la parte A. Voy a cambiarle de color. Y esta es la respuesta para la parte B. Es más fácil resolverlo al revés. Ahora, ustedes pudieron resolver la parte A sin la parte B, nada más cambiando este R sub 0 como rho L entre A, 1 más alfa delta T. Pero como les dije, al final tienen que calcular este numerito solo. Entonces, primero es mejor hacer el número este de la resistencia R0 y después meterlo acá. Pueden usar cualquiera de las dos. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, es que, bueno, se me cortó, entonces no sé si lo dijo o no, pero ¿de dónde salió los 20 grados? Digamos, de la parte como está apagada. Sí, que la tabla, esta tabla, les voy a anotarlo acá, tiene valores a 20 grados. Entonces, como los valores están a 20 grados, tenemos que asumir esto. Es por eso, porque los datos del libro de texto están a 20 grados y no nos dicen ninguna temperatura. Entonces tenemos que asumir que la temperatura inicial es de 20. Aquí también recuerden que este delta Ok, T, gracias, profe. ok, de nada, es final menos inicial. Y este sería a 20 grados por tabla 17.1. Sería a 20 grados a menos de que el ejercicio diga lo contrario. Okay, si el ejercicio ya es muy específico, dice vamos a empezar a menos 5 grados, por decir algo, o a menos 5 grados la temperatura, perdón, menos 5 grados la resistencia era de tanto, entonces ahí sí usan ese menos 5. Pero si no, Profe, y en ese caso, ¿cómo haríamos para usar los otros valores que sí están dados con 20 grados? ajá, el ejercicio tendría que, eh, a mí se me ocurre, digamos, si el ejercicio te dice que la temperatura inicial es a 20 grados, yo creo que el ejercicio te daría la resistencia y ustedes calcularían el alfa, digámoslo así, o el R0, no tanto la resistencia final, como hacer el despeje de la fórmula. Esa sería como mi idea de ejercicio. Pero creo que si viniera alguno así, estaría más adelante. Creo que no les puse en la tarea ninguno así, ¿verdad?
No. Dice... No, todos están a 20. Ok, digamos, cuando esta 47, que habla de que cuando el alambre se lleva una corriente, el calor que genera la corriente hace que la temperatura del alambre aumente en 27 grados centígrados. Entonces ese aumente en 27 grados centígrados es el delta T. Ok. No, aumenta a 27, no, aumenta en 27. Entonces en 27 es el delta T. Cuando dice aumenta a 27 es el T final. Es como el juego de palabras. No todos empiezan en 20 grados centígrados. Ahora en el examen, yo les podría preguntar algo así en esta línea. Nada más que yo sí les daría estos coeficientes. No, no les voy a pedir que los busquen, ¿verdad? Yo, como los de termodinámica, que abajo venían los coeficientes. Entonces, en este tipo de ejercicios también yo les pongo cuánto es alfa, cuánto es rho, esos datos para que no los busquen. Ok, voy a borrar. Me falta uno, ¿verdad? Sí, uno. Dice 49. Una aplicación particular requiere de un alambre de aluminio de 20 metros de longitud. Requiere que un alambre de aluminio de 20 metros de longitud tenga una resistencia de 0,25 miliohms a 20 grados centígrados. ¿Cuál debe ser el diámetro del alambre? Entonces esto es como un despeje, ¿verdad? El diámetro. Lo que debemos despejar es el diámetro. Poner datos. L, 20 metros. R, 0,25 miliohms. Ahora aquí me están diciendo que la temperatura son 20 grados centígrados. Eso lo dice para buscar en la tabla. Es decir, no importa si lo digan o no lo digan, igual tienen que buscar en la tabla 17.1 los valores de resistividad o de alfa. Dice que es aluminio. Entonces, en la tabla dice que rho del aluminio es de 2,82 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Ohms metro sería la pronunciación. Un dibujito. Ahí tenemos el alambre. Este es el largo. Y aquí este es el largo L y este sería el área. Entonces R es igual a rho L entre A. Nada más que esta área es de un círculo. Entonces esa área es pi r cuadrado, ¿verdad? Pero aquí lo que hacemos es transformar esta R en D. O aquí pueden hacer lo siguiente, o despejan R y después la multiplican por 2, o pasamos esta R a D de una vez y despejamos D. Así, pi de medios al cuadrado. Y eso da pi d al cuadrado entre 4. Entonces estoy escribiendo el área en términos de D. O pueden utilizar esta de acá.
Yo voy a usar esta. Digo lo siguiente. R es igual a rho L entre pi d cuadrado entre 4. Que eso es 4 rho L entre pi d cuadrado. Entonces voy a escribir la resistencia en términos de D. Acá está la D. Ahora voy a despejar D. Escribirla de otro color. D es igual. Entonces, esto que está aquí pasa a multiplicar. No, o nada más puedo pasar el D para acá y el R donde estaba la D. Y esto de aquí queda igual. 4 rho L entre pi R, ¿verdad? Y ese D está al cuadrado, entonces pasa raíz. Raíz. Si ocupan los pasos intermedios, me dicen. Y ya los despejé, ya despejé D. Entonces tengo 4 por el rho 2.82 por 10 a la menos 8 ohms metro por L 20 metros. Y aquí lo divido entre pi por R. 0.25 por 10 a la menos 3 ohmios. Ahora, los metros, aquí tengo un metro cuadrado y este se me cancela con este. Entonces, en realidad aquí adentro tendría un metro cuadrado que se me cancela con la raíz. Entonces, las unidades son en metros. Como resultado, 5.4 por 10 a la menos 2 metros. Entonces el diámetro del alambre debe ser de 5,4 por 10 a la menos 2 metros. Para que tenga una resistencia de tanto, 0,25 miliohms. ¿Hay dudas? Como les dije antes, ustedes pueden usar este pi de r cuadrado. Tal vez pueden intentar. Pi r cuadrado aquí. Y en lugar de despejar d, despejan r. Y el resultado lo multiplican por 2. Y ya está. ¿Verdad? Tiene que darle lo mismo o muy parecido. Tal vez el decimal sí le cambia un poquito. Tal vez no sea 4, tal vez sea 3, pero tiene que darle 5 punto algo por 10 a la menos 2. Esto en realidad son centímetros, ¿verdad? 5.4 centímetros. ¿Dudas? Voy a borrar entonces. Este es el último que les puse acá, donde dice que hay un juguete que tiene una batería y tiene una resistencia. Entonces es el mismo caso que antes. El circuito viene a ser algo así, una batería y una resistencia. Cuando tenemos nada más esto, batería y resistencia, se cumple la ley de Ohm. V igual a I por R. Y decimos que ese V es igual al voltaje de la batería o el voltaje de la FEM. Entonces V es igual a E cursiva, porque nada más hay una resistencia. Entonces de ahí calculamos lo que haya que calcular con ley de Ohm, en este caso la corriente. Y este caso tenía, por ejemplo, cuánta carga pasa por el juguete. Entonces uno despeja la carga.
y después cuánta energía fue entregada al juguete. Y cuando hablamos de energía entregada o energía en general, utilizamos el concepto de potencia. Entonces, por eso aquí aparece la potencia. Calculamos la potencia. Potencia está en watts. Y un watt es un joule por segundo. Si queremos la energía, multiplicamos por el tiempo. 6 horas. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas de alguna otro ejercicio o doy por terminada la práctica? ¿Todo claro? Profe, ¿Sí? yo con el que tuve dudas fue, pero es de la tarea, pero la tarea 2 del 21 del capítulo 17 en la parte B. No sé si fue le hice de todo y no supe cómo sacarlo. El 21 del capítulo 17. Ajá, El de la batería CAT. Nicat, de níquel, níquel y cadmio. cadmio. Ajá, Ajá, sí, vean, en el 21 que no dice batería, dice batería níquel cadmio. Eso significa que ustedes deberían de buscar en el libro de texto donde hablan de la batería níquel cadmio. Ahora, yo lo he buscado y yo no lo he encontrado, yo no sé ustedes. Tal vez sea en estos cuadritos azules, pero la verdad es que yo no he encontrado donde hable de esa batería. Entonces, cuando eso aparece, ustedes van a Google, le preguntan a Google cuánto es el voltaje de la batería níquel cadmio, creo que es 1.2. Entonces, a la hora de ustedes responder, me ponen que el epsilon cursiva es igual a 1.2 voltios y también me ponen la referencia, ¿verdad? Si lo buscaron en alguna ficha técnica, entonces me ponen el nombre de la ficha o le ponen ahí alguna página web, ¿verdad? Porque no nos están tomando el libro de texto, entonces para tener una idea de dónde sacaron ustedes ese dato. Entonces ahí ustedes obtienen ese voltaje de Google. Y ya tengo voltaje, tengo corriente. Consideran un circuito igual a este. Entonces, si tengo voltaje y tengo corriente, puedo calcular la resistencia. De hecho, este ejercicio es muy parecido a este. Calculo la resistencia y después ustedes pueden calcular, bueno, pueden calcular aquí cuánta carga fluye con esta ecuación igual a acá y luego cuánta energía pierde la batería. Cuánta energía pierde la batería en 10 minutos es justamente esto, ¿verdad? Dice cuánta energía fue entregada al juguete. Entonces, ¿cuánta energía se extrajo de la batería para hacer que el juguete se moviera? Aquí, ¿cuánta energía pierde la batería? Pues la energía que requirió el juguete para moverse. Entonces, tiene este mismo esquema, esas fórmulas de acá. Y para la última es más o menos lo mismo. profe, pero yo, bueno, no sé si es que algo estoy haciendo mal. Yo uso esas mismas fórmulas, pero a mí no me da la misma respuesta que sale en el libro. No, puede ser que el voltaje de la batería, ellos estén usando otra diferente a la suya. Pero si ustedes me buscó esa, eh, ese voltaje y, y listo. Si el voltaje dice que vale 1.2, usted resuelve con 1.2. Si vio que siguió estos pasos que están acá y le dio diferente, no se preocupe. Puede ser que el libro esté usando otro voltaje para esa batería.
Dice, a ver, Hailey me está escribiendo. El ejercicio 99. No sé si le respondí. Intentarlo así. Sí, digamos, no se preocupen tanto por el valor numérico. Algunas veces el libro mete las patas con esos valores. Yo no sé si lo han notado. Por ejemplo, hay una respuesta que dice yes, ni siquiera la tradujeron. Y yo no confío mucho en algunas cosillas. No es que todo esté malo, ¿verdad? La mayoría está bueno, pero trae algunos detalles, entonces no se estresen mucho por eso. Dice con respecto al ejercicio 99. El ejercicio 99 fue el que antes hablé, ¿verdad? Sí, con respecto al ejercicio 99, antes le respondí. Tal vez puede, cuando suba el video, puede volver a ver esa parte, pero sí es la mitad de la batería, porque es un circuito porque son dos diapositivas, diapositivas. Dos capacitores. Entonces, solamente cuando tenemos este circuito de acá, una sola resistencia, entonces ahí sí se cumple que el voltaje de la batería es igual al voltaje de la resistencia o del capacitor, o del inductor o de lo que sea que uno tenga aquí a la par. Pero cuando hay varios dispositivos, acá dos resistencias, dos capacitores, entonces el voltaje se reparte. Entonces es la mitad, en ese ejercicio es la mitad. Dice 17,7. ¿Qué hora es? Ok, voy a ver eso, el 17,7 y empezamos con el otro capítulo. Coma 7. Dice, el 17,7 estaba en la tarea. No, profe, de hecho es uno de los ejercicios resueltos del libro, pero no entiendo cómo lo plantean, cómo lo resuelven. Ok, voy a leerlo. Dice, se mide el voltaje de una batería mientras se encuentra sobre el blanco de trabajo y un técnico lee la especificación del fabricante, que es de 12 voltios. Esto significa que funcionará como se espera cuando se coloque en el circuito completo. Explique su respuesta. No, aquí lo que están diciendo es que cuando yo tengo la batería sin conectarlo a nada, estoy hablando de la fuerza electromotriz, o sea, epsilon, perdón, cursiva. Este de cursiva son los 12 voltios. En la vida real no estamos hablando de esa de cursiva, sino que estamos hablando de un voltaje terminal, que es eso, de eso habla en la página 5.70. Entonces ahí podría encontrar la respuesta. Un voltaje terminal porque dentro de la batería del aparatito que uno compra hay una resistencia interna, entonces eso hace que el voltaje sea un poquito menor. El voltaje real sería un poquito menor a 12 voltios. Profe, no es esa, es digamos el de la página 582. Es uno de los ejercicios resueltos que vienen junto con la teoría. Ah, ok, ¿Entiendes? ok. Listo. Entonces, dice una reparación potencialmente peligrosa. Dice, una secadora de cabello está clasificada a 1200 watts para un voltaje de operación de 115 voltios. El filamento del cable uniforme se rompe cerca de un extremo
y el propietario lo reparará cortando una sección cerca de la ruptura y simplemente lo conecta. Entonces el filamento es 10% más corto que la longitud original. Dice cuánto será la salida de potencial del aparato después de esta reparación. Entonces, recuerden que ustedes tienen un cable largo y a ese cable, por ejemplo aquí, y a ese cable se le asocia una resistencia y la resistencia depende del largo y depende del área transversal. Si yo le corto un pedacito, entonces estoy reduciendo esa resistencia. Ahora aquí se están hablando de que recortó el 10% del cable. Entonces usted tiene el 90% del cable. Significa que si yo quiero calcular la nueva resistencia, pues yo multiplico ese porcentaje que yo tengo ahora. 0.9% de la resistencia original. Eso es lo que hace en la primera ecuación. O sea, lo multiplica por el 90%, pero el 90% es 0.9. Entonces multiplica la resistencia de antes por 0.9 y así obtiene la resistencia cortada. Y luego, luego lo que hacen es, dice, la corriente aumentará porque el voltaje es el mismo. ¿Por qué el voltaje es el mismo? Porque es nada más una resistencia conectada a una batería o a un enchufe. Entonces, el voltaje de la batería va a ser el voltaje de la resistencia. Si la resistencia varía, no importa, va a ser el voltaje de la resistencia porque está conectado. Entonces, por eso dicen que los voltajes son iguales. Y luego lo que hacen es como dividir o despejar de esa ecuación. Y luego la potencia, ya tienen resistencia, tienen corriente, puede obtener la nueva potencia. Dice, ¿cuál será la salida de la potencia del aparato después de la reparación? Aquí ellos lo dividen, pero usted puede calcularlo metiendo los valores de I y de R que antes calculó. O sea, para calcular esa potencia hay dos formas, o esta división o nada más poniendo la I de antes y la R de antes. Le tiene que dar lo mismo. Dice que la potencia aumenta. Entonces, ¿por qué dice que no hay que intentarlo? Bueno, porque si la potencia aumenta, significa que se va a calentar demasiado, entonces va a ser peligroso de que produzca un accidente, porque se va a calentar más de la cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces voy a pasar a la otra diapositiva. Recuerden lo que les había dicho la semana pasada. Yo les voy a poner 4 preguntas. Una primera pregunta del capítulo 15, algo relacionado con cálculo de fuerzas o campos, ¿verdad? Algo donde ustedes tengan que hacer alguna suma vectorial de algo. La pregunta 2 relacionada con energía o copotencia. Perdón, con energía potencial o voltaje. El capítulo... Oigan, enredada. La pregunta 3, algo relacionado con capacitancias, y la pregunta 4, algo relacionado con estos últimos ejercicios, ¿verdad? Con la formulita de corriente o con la fórmula de la ley de Ohm, con solo una resistencia. Y más o menos así vendría el examen. No sé, ¿Sí? pero digamos, usted a lo que yo le había entendido era que había un ejercicio del capítulo 15, uno del 17 y dos del 16, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, En orden. gracias. Entonces, digamos, los dos del capítulo 16 es uno de
de energía o de potencial. Y el capítulo 16, la segunda parte es de capacitancia. ¿Verdad? La capacitancia está dentro del capítulo 16. Entonces, un ejercicio relacionado con capacitancia sería el tercero que les va a salir. Ahora yo hago un banco de preguntas, entonces todos van a tener un examen diferente. Nada más que el banco de preguntas estaría hecha para que la primera pregunta esté relacionada con este capítulo, la tercera pregunta solo con capacitancias y así. Ok, entonces, este capítulo es de circuitos. Este capítulo es de mucho cálculo, más que conceptual, es de mucho cálculo, y yo también voy a explotarlo mucho en la parte de laboratorio. Entonces, por ejemplo, esta semana vamos a tener un laboratorio relacionado con un circuito. Y son 3 laboratorios relacionados con circuitos, donde vamos a realizar circuitos y se van a dar cuenta que hacer un circuito y calcular un circuito son cosas completamente diferentes. Digamos, aquí nosotros los dibujamos de esta forma, ¿verdad? Eso es lo mismo que estaba anteriormente. Entonces tenemos, si hay una batería, uno pone una rayita más grande que la otra. Ahora, las baterías tienen polaridad. Y cuando hablamos de polaridad es el signo positivo y negativo. Eso es todo, eso es polaridad. Que se hizo lápiz acá. Entonces, la rayita más grande, esta de acá, es la que tiene el signo positivo. Y esta chiquitita es la que tiene el signo negativo. La corriente está definido como la dirección de los protones. La corriente siempre va a salir del positivo y se va a acercar al negativo. Es como que si esta placa estuviera cargada positivamente, entonces es como un reservorio, ¿verdad? Cuando hablamos de un reservorio es como un recipiente grande donde tiene un montón de partículas positivas y van a ser atraídas hacia la negativa, pero no en esa dirección, porque aquí habría alguna reacción química, algo así que me impide esta dirección, sino que va a irse por el cable. Entonces la corriente siempre va de la placa positiva, sale hacia la placa negativa. El resistor, el condensador, hay otro montón de dispositivos. Hay unos que se llaman inductores, hay unos que se llaman diodos. Por ejemplo, las lucecitas de Navidad son diodos. Son aparatitos que usted le va poniendo en el circuito. Entonces, el más básico, que es el único que sale en el capítulo 17, es este que está dibujado. Una sola resistencia. En los que vimos en el capítulo 16 puede ser un condensador, 2 condensadores, 3 condensadores, en serie, en paralelo o mixto. Entonces ya ahí hay un nivel de dificultad que vamos a tratar de alcanzar con resistores. Y luego que un circuito tiene que estar cerrado, si no, no pasa corriente. La batería puede tener su voltaje, pero si no está cerrado el circuito no hay paso de corriente. Digamos que la corriente sigue esta dirección. Bueno, la corriente uno siempre la dibuja sobre el cable, sí. Algunas veces uno dibuja estas flechas acá, pero no es corriente. Ok, ya ahorita lo vemos. El primer paso son resistores en serie. Los resistores en serie visualmente son una serie de resistores uno detrás del otro. Es como los capacitores en serie. Esos son capacitores en serie, estos son resistores en serie. Es uno detrás del otro. ¿Cuál es lo importante acá? Pues que cuando yo pienso en la corriente,
la misma corriente, o pensemos en electrones, no tanto en corriente. Digamos que hay 2 electrones. Esos 2 electrones primero van a pasar por este, luego van a pasar por este y luego van a pasar por este. O sea, hay 2 electrones, pasaron por acá, 2 pasaron por acá y 2 pasaron por acá. Entonces, la corriente, ya pensando en términos de carga por unidad de tiempo, la corriente que pasa por cada resistor es el mismo. Entonces, cuando vemos que la corriente, la magnitud de la corriente es la misma en todos esos resistores, son resistores en serie. Igual acá con los capacitores, pues tenemos 2 electrones. Ok, entonces estos 2 electrones llegan y se encuentran en el primer capacitor. Los capacitores no permiten el paso corriente. Recuerden que los capacitores almacenan carga. Entonces esos 2 electrones van a llegar y se van a quedar atrapados aquí en esta placa de acá. Esto va a generar que 2 electrones de esta placa se repelan y van a quedar 2 protones o 2 iones aquí que perdieron sus electrones. Entonces hay una continuidad de corriente porque es como un efecto, como una cadena, ¿verdad? Llegan 2 electrones, chocan sobre la placa, pero eso va a generar que 2 electrones de la otra placa se muevan. Entonces estos 2 electrones que se mueven llegan y pegan con esta placa y van a generar lo mismo. Estos 2 electrones van a repeler 2 electrones, van a generar aquí una deficiencia de electrones y pegan aquí. Tengo acá 2 electrones y al final voy a tener igual 2 electrones. Entonces, la misma corriente que entra es la misma corriente que sale de los 3 capacitores. Nada más que en términos de electrones no son los mismos electrones, porque estos electrones se pegaron aquí. Aquí hubo electrones que se movieron de esta placa a esta otra. Se movieron de esta placa a esta otra. Y luego los 2 electrones que estuvieron en esta placa son los que realmente salen. En cambio aquí sí hay una transferencia de electrones. Aquí estos 2 electrones sí pasan por los resistores y salen por acá. Pero en términos simples, la corriente sí pasó, la misma magnitud de corriente sí pasó por acá y por acá. ¿Se entiende? Eso los capacitores no entienden. Sí, profe. Sí, ok. Ahora pensemos en voltajes. Voy a quitarme, ok. Ahora sí. Dice, la suma de los voltajes alrededor de una malla en un circuito es 0. Entonces, aquí ya empiezan a hablar como en chino. Ok. Yo tengo resistores en serie. Entonces voy a escribir el mismo circuito de antes. Ese de aquí es el circuito del capítulo 17. Aquí tengo la batería con una FEM de tantos voltios y aquí tengo una resistencia con un voltaje. En el capítulo 17 digo que esta FEM es igual a este voltaje. Si este tiene un voltio, este tiene un voltio. Ahora aquí voy a colocar resistores en serie. Entonces voy a colocar la batería, nada más que ahora no va a pasar por una resistencia, sino que va a pasar por 3. ¿Ok? Estos sí ya son del capítulo 18. ¿Ok? Este es R1, R2,
R3. Esta es la P. Voy a ponerle aquí un voltio. Es la misma batería, imagínense que es la misma batería, ustedes la compraron. Este voltaje, si ustedes recuerdan, es energía por unidad de carga unitaria. O sea, yo necesito un voltio para mover un electrón. Energía por unidad de carga unitaria. Ahora les pregunto. Bueno, recordemos que habían sistemas cerrados. Ahí está. Sistemas cerrados, nada más que uno en el curso pasado uno veía algo así como un plano inclinado y una cajita y entonces teníamos un sistema cerrado. ¿Qué pasaba con esa energía? ¿Se conserva o no se conserva? ¿Se conserva o no? Ajá, entonces para sistemas aislados se conserva la energía. Ahora, en un circuito es lo mismo, nada más que ya no hay una caja moviéndose, sino que ahora hay una serie de cables, nosotros no vemos nada, pero aquí hay electrones moviéndose, ¿verdad? Entonces la energía, vamos a suponer que la energía se conserva. Si la energía se conserva, entonces los voltajes, la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. Era como cuando decíamos, el cambio de la energía es igual a cero. Aquí la suma de los voltajes igual a cero, porque la energía se conserva. Entonces aquí estamos trayendo conceptos de energía disimulados ahora en términos de voltaje. Ahora, cuando ustedes tengan un resistor o varios resistores, a todos hay que ponerle etiqueta. Es decir, hay que ponerle R1, ¿verdad? Entonces la etiqueta es 1, R2, R3. Esas son las etiquetas. Y siempre hay una combinación de resistencia con voltaje con corriente. Para cada resistor, usted va a tener una corriente, un voltaje y una resistencia. O tienen que pensar en términos de corriente, voltaje y resistencia. Entonces, para R1 vamos a tener un voltaje 1 y una corriente 1. Una corriente que pase por el resistor 1, un voltaje que le pertenece al resistor 1 y el resistor 1 que usted lo compra y lo pega, ¿verdad? Porque es un aparatito. El resistor 2, entonces igual vamos a tener un voltaje 2 en el resistor 2 y una corriente I2. El resistor 3, vamos a tener un voltaje 3 y una corriente I3. Entonces ahí tenemos corriente, voltaje y resistencia. Como les dije, las resistencias ustedes las compran, entonces ustedes pueden ir a una ferretería y pedir una resistencia de tantos ohms. O sea, la resistencia le pertenece al material o al aparatito. Entonces usted no puede cambiar la resistencia a menos que cambie el aparatito. Pero el voltaje y la corriente van a depender de la resistencia y de la batería. Dependen de la batería y de la resistencia. Entonces, esos valores van a cambiar, depende de si yo tenía una batería de 1 voltio o tengo una batería de 10 voltios. ¿Verdad? Así va a aumentar el voltaje y la corriente. Sin embargo, siguen la ley de Ohm. A pesar de eso, siguen la ley de Ohm. Ahora, como la corriente es la misma, ¿verdad? Lo que estábamos hablando aquí.
La corriente que pasa por uno es igual a la corriente que pasa por el otro y la corriente que pasa por el otro. Significa que a pesar de que tengan la misma corriente, van a tener, por ejemplo, 1 y 1. Tienen la misma corriente, pero van a tener diferente etiqueta de R. Entonces van a tener diferente voltaje. Van a tener diferente voltaje porque sus resistencias son diferentes. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, que para pasar un electrón por aquí voy a necesitar este voltaje. Cuando pasa el electrón por acá voy a necesitar este voltaje. Cuando pasa el electrón por acá voy a necesitar este voltaje para que pase por la resistencia. Es más o menos lo que significa. Pero la energía se conserva. Entonces, si esa batería le dio a ese electrón un voltaje de 1 voltio, significa que 1 voltio tiene que distribuirlo entre las 3 baterías. Entonces podríamos decir que aquí gastó 0.1 voltios, aquí 0.3 voltios y aquí 0.6 voltios. Porque inicialmente ese electrón tenía una energía entre comillas, ¿verdad? Una energía por electrón, sí, una energía de 1. Ese 1 tiene que distribuirlo para que empiece a pasar por las resistencias. Entonces, en la primera tenía 1 y gastó 0.1 voltios. Entonces le quedan 0.9. Aquí gastó 3. Entonces, cuando pasa después por esta resistencia, va a tener 0.4. Y no, aquí 0.6, ¿verdad? 0.9 menos 0.3, 0.6. Y cuando ya va por la tercera resistencia, pues va a tener una energía necesaria para pasar al electrón, para pasar por esa resistencia. Entonces ya gastó toda su energía, ¿verdad? Entonces uno dice, cuando tenemos resistores en serie, el voltaje que le da la batería se va a distribuir por cada resistor, tal que la suma de los 3 voltajes en cada batería va a ser igual a al voltaje de la batería. ¿Se entiende? Pasar la siguiente diapositiva. Ahí está. Voy a borrar eso de acá. Entonces, bueno, en el libro ponen bombillos. Los bombillos son filamentos de tungsteno, o sea, son resistencias al final de cuentas, nada más que la resistencia se caliente y emite luz. Pero entonces, el voltaje de la batería, que ahora sí le ponen V, ¿verdad? Algunas veces le ponen FEM. Recuerden que la diferencia está en que cuando le ponen V hay una resistencia interna. Pero bueno, cualquiera de las dos, en términos prácticos, cualquiera de las dos está bien. Entonces, si esta batería tiene 1 voltio, entonces ese voltaje se va a distribuir por cada resistencia. Acá V1, V2, V3, tal que V1 más V2 más V3 sea ese voltio. Ahora, en términos de resolver matemáticamente, pues a usted le va a hacer falta siempre alguna información. Entonces, matemáticamente yo puedo convertir, digamos, generalmente lo que hace falta es la I, generalmente. Yo tengo el valor de la resistencia, nada más. Tengo el valor de este voltaje, pero necesito conocer cuánto vale cada uno de estos V's y cuánto vale las corrientes. Entonces, me hace falta información. Entonces, generalmente uno toma
ese circuito que es el que te van a dar en el ejercicio y van a decir, estos tres resistores yo los puedo convertir en un resistor equivalente o una resistencia equivalente en serie RS, similar a los capacitores, ¿verdad? Que era CS, tal que ese RS sea la suma de cada uno de estos resistores. Y en lugar de escribir 3, voy a escribir un resistor. ¿Ok? Entonces, simplemente usted le dan este circuito y van a escribir este y lo van a convertir en este. Van a calcular esta resistencia equivalente y sobre la resistencia equivalente también aplican la ley de Ohm. Y vea que este circuito es como el del capítulo 15. No, 17. Es del capítulo 18. Solo hay una resistencia. Entonces, y la batería. Entonces, yo digo V igual a I por R. Donde ese V va a ser el de la batería. Y ahí yo calculo, por ejemplo, I. Y esta corriente va a ser la corriente que pasa por cada uno de estos resistores. Entonces es como una cadena. Una vez que ya tengo corriente y el resistor, entonces ya puedo calcular cada uno de estos voltajes. ¿Lo ven? Entonces pongamos 1, cálculo de resistencia equivalente. En este caso es en serie. Puede ser en paralelo o puede ser mixto. Ya los vamos a ver. 2. Cálculo de corriente. Tres. Cálculo de voltaje de cada resistor. Ok. Puede ser que el ejercicio te pida después otros pasos. ¿Cuál es la potencia por cada resistor, etcétera? Sí, puede que le pregunten por la potencia después, pero como paso extra. Uno puede calcular la potencia ya cuando uno tiene el voltaje, la corriente y la resistencia, por ejemplo. Aquí está. Ok, dice nota. R es mayor que la mayor resistencia al arreglo en serie. O sea, si aquí teníamos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, este RS va a ser un número mayor a 3 voltios. Eso es todo. Es como una forma muy fácil de identificar si yo tengo arreglos en serie o en paralelo sin tener que hacer cálculos. ¿Está claro? ¿Puedo pasar al siguiente? Profesor, que acaba de decir, no lo entendí. Si digamos, si a usted te dan R1 igual a 1 ohmio, R2 igual a 2 ohmios, R3 igual a 3 ohmios, y le dicen que tengo una resistencia equivalente igual a 10 ohmios. Esta, digamos, no, a 6 ohmios, que es la resistencia equivalente en serie. Este 6 ohmios, pues es mayor a cualquiera de estos. Esto es mayor que este o mayor que este. Eso es lo que dice esta. Entonces, digamos que si ustedes no saben si es un circuito en serie o paralelo, pero nada más tienen esta resistencia equivalente, tienen esto así, sin ver el dibujo, ustedes no están viendo esto, están viendo esto. Entonces, con solo ver los valores numéricos, ustedes dicen está en serie.
porque este es mayor que estos. Es importante, pero más que todo, es como, bueno, lo vamos a ver en el laboratorio. Es como una comprobación de que ustedes están tomando bien las medidas, digámoslo así. Es una observación muy importante. Ok, voy a borrar y voy a seguir con los resistores en paralelo, tal vez más rápido, un poquito más rápido, porque los resistores en paralelo es algo parecido. Ustedes tienen la batería y en la batería hay una corriente. Esa corriente va a llegar y va a encontrar puntos donde se bifurca o se separa. Por ejemplo, aquí tengo I y se separa en I1 y 2. Aquí tengo I2. Bueno, es que es más fácil verlo así. Aquí hay como dos cables uno encima de otro. Vea qué dibujillo más raro. Entonces aquí tenemos I2 y 3. Este dibujo está un poco raro. Mejor verlo así. Es como que si aquí estuviera, hacerlo aquí más abajo. Este cable aquí y este otro para acá. Entonces tengo aquí I3 y 2. ¿Lo ven? Parece que pusieron un cable sobre el otro. Es decir, solo dijeron una línea, pero aquí hay como dos cables separados. Aquí se ve mejor. Veamos este mejor. Tengo la corriente I y encuentra un punto donde ese cable se separa. Entonces, si el cable llega y se separa, las corrientes se van a separar. Es como decir que aquí hay 5 electrones y entonces estos 5 electrones tienen que decidir, voy hacia R1, hacia R2 o hacia R3. Entonces digamos que aquí 2 eligieron que hacia R1, 1 eligió que hacia R2 y 2 hacia R3. Digamos que los electrones se escogen. Entonces hay una separación. Vea que esta corriente, simbolizada con electrones, se separó, pero todavía siguen habiendo 5 electrones. Entonces ahora pensemos en electrones por segundo, ¿verdad? Corriente. Entonces, 5 electrones por segundo llegaron y se dividieron en 2 electrones por segundo en este cable, 1 electrón por segundo en este y 2 electrones por segundo aquí. Eso significa que la corriente se conserva. No hay pérdida de electrones. Los electrones se dividieron 5 y la suma aquí hay 5. No hay pérdida de electrones. Entonces uno dice la corriente es igual a la suma de las corrientes en las cuales se dividen. I1 más I2 más I3. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esto que se va con... Esto se cumple para circuitos en paralelo. Observen. Nada más. En serie recuerden que eran iguales. En paralelo se suman. Y para circuitos en paralelo vamos a tener como el inverso al de serie. Aquí los voltajes van a ser iguales. Entonces, si la batería tenía 9 voltios, esta resistencia va a tener 9 voltios, esta 9 voltios y esta 9 voltios. ¿Verdad qué interesante? Entonces, en un circuito en serie, la suma de los voltajes es igual a V. Las corrientes son iguales. En un circuito en paralelo es al revés. La suma de las corrientes da la corriente que es de la batería, que suministra la batería, y los voltajes son iguales. Ahora, estas 3 baterías yo las puedo convertir como una batería en única, ¿verdad? Aquí, esta. Estas 3 están en paralelo y yo la puedo convertir en una resistencia equivalente, ¿verdad? Esto es como el capítulo 17, ¿verdad? Una única resistencia con una batería. ¿Para qué? Para aplicar la ley de Ohm. De nuevo, V igual a I por R.
pero SV es igual al de la batería. ¿Se entiende la lógica? La idea es pasar de un montón de resistencias a una sola, porque esa sola va a tener el mismo voltaje que el de la batería. Por eso es que hacemos todo esto. Ahora, si este tiene el mismo voltaje de la batería, bueno, entonces todas son de la batería. Como les dije antes, 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios y 9 voltios. Aquí es un poquito más sencillo, en términos generales. El asunto se complica cuando tenemos circuitos mixtos, por eso es que se hace esto tan repetitivo. Porque en circuitos mixtos sí es más útil. Entonces, primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? Cálculo del circuito, no, de la resistencia equivalente. Segundo paso, antes que les puse, ok, cálculo de la corriente. Tercer paso, entonces ya cálculo. Aquí no son cálculos de voltaje, porque el voltaje es el voltaje de la batería, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Y 1, y 2, y 3. Antes era V1, V2, V3. Cálculo de corriente en cada resistor. Ok, entonces aquí es la corriente porque la corriente es diferente en cada resistor. Antes era el voltaje porque el voltaje era diferente en cada resistor. Y luego ya aquí ustedes, el paso 4 va a depender del ejercicio. Puede ser que les pregunten de nuevo la potencia en cada resistor. Entonces con el voltaje y con la corriente ya pueden calcular la potencia, donde la potencia era I por V, ¿verdad? ¿Se entiende? Vamos a ver qué hay aquí después. Bueno, este es un ejemplo. Entonces, tengo aquí las resistencias y un voltaje de la batería. Entonces dice, calcule las resistencias en serie, nada más llego y la sumo. Las resistencias en paralelo, sumo los inversos. Nada más que aquí recuerden que aquí están haciendo lo que yo les dije que no se complicaran con los capacitores. Dice 1 entre R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. ¿Qué es eso que está acá? Nada más que aquí están haciendo como la suma a mano. Ustedes no se complican. Ustedes dicen R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 a la menos 1. Y así lo ponen en la calculadora. Y les va a dar lo mismo. Para que no se compliquen con esos pasos. Vean, una vez que ya calcularon los voltajes o las resistencias, en el caso de un circuito en serie, calculan los voltajes en cada uno de los resistores con la corriente total, ¿verdad? Ustedes verifican, este voltaje tiene que ser igual al voltaje de 12. 6 más 4, 10 más 2, 12. Entonces, se está cumpliendo, está correcto su resultado. Aquí es una forma de como autocalificarse o ver que están haciendo lo correcto. Aquí calculan de nuevo la corriente, nada más que utilizan la resistencia en paralelo y aquí le están pidiendo las corrientes.
aquí los voltajes y aquí las corrientes sobre cada resistor, porque es una resistencia en paralelo. Esa es como la mayor diferencia. Y listo. Entonces, vea, dice ejercicio refuerzo. Calcule la potencia entregada en cada resistor. Entonces, con estos datos de voltaje 1, corriente en 1, resistencia en 1, ustedes pueden calcular la potencia en el primer resistor para cada uno de los arreglos. Ya no tiene mayor misterio. Vean, yo creo que nos quedan pendientes circuito mixto, mallas, circuito RC. Ok. Ahora, para los que estamos en laboratorio, yo creo que yo les puse primero que íbamos a ver este circuito. Pero no, vamos a hacer primero la de ley de Ohm. Ok. Cualquier cosa, el miércoles lo que va a estar activo va a ser relacionado con la ley de Ohm, no con el circuito RC. Creo que mejor el circuito RC lo hacemos al final. Vamos a utilizar el multímetro, por ejemplo, tal vez voy a adelantarme. Un multímetro que es una cajita que tiene varios sensores adentro. Entonces se llama, por ejemplo, un amperímetro. Está contenido en el multímetro y lo que tiene es, o lo que hace, es medir corriente. ¿Ok? Amperímetro mide amperes. El voltímetro está igual dentro del multímetro, mide voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí, que yo dice que los voltajes son iguales. Entonces ustedes armarían este circuito y verificarían, por ejemplo, con un multímetro, pegan el multímetro aquí y verifican que da, si este es 12 voltios, y aquí da 12 voltios, aquí da 12 voltios y aquí da 12 voltios. Que las corrientes, que la suma de las corrientes son iguales. No, sí, la suma de las corrientes es igual a la de la batería. Entonces uno en el laboratorio con el amperímetro mide cuál es la corriente de la batería o de la generador. En este caso no hay batería, hay generador. El voltaje de la FEM, es más genérico, ¿verdad? El voltaje de la FEM con y la corriente de la FEM con la corriente que pasa por R1, la corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por R3. Y entonces uno llega y la suma y debería dar la misma corriente que I. Entonces, esas son cosas que vamos a hacer eventualmente con el laboratorio. Y se van a dar cuenta que armar un circuito se ve completamente diferente a estos esquemas. Entonces, por favor, para que asistan al laboratorio y y voy a ver si tal vez si los vamos haciendo todos juntos para que no se pierda. Ok, ahí yo les digo. Pero la práctica va a ser de la ley de Ohm, un circuito así sencillito. Ok, no sé si hay alguna otra duda o listo, el jueves tenemos el examen. Antes de que nos vayamos, algo importante que les quería decir era que algunas personas tienen problemas con el internet si hace rayería, ¿verdad? Entonces, si están teniendo ese tipo de problemas ese día, ¿verdad? No sé cómo irá a estar el clima, pero ya estamos entrando en época lluviosa. Entonces, traten de abrir el examen y si tienen algún problema, me llegan y me escriben rápidamente. Yo les puedo mandar como el PDF de lo que ustedes abrieron y me lo enviarían por correo. Podríamos llegar a algo así. Algo un poco más, es decir, para que lo resuelvan, pero me da miedo, digamos, de que se les cierre el examen. Si se les cierra el examen, me escriben y yo se los envío para que no anden con esa
con esa inquietud de que si se cierra el examen por la rayería, podemos llegar a un acuerdo así. Nada más que sería en el mismo transcurso de tiempo, ¿verdad? Y si no tienen problema, pues sería igual que la vez pasada. Ustedes ingresan, lo tienen ahí abierto, resuelven, le toman foto y lo suben y listo. Bueno, eso es lo que les quería decir. No sé si hay alguna otra duda o estamos por hoy. No, ok. Bueno, entonces que estudien bastante. El examen no va a estar muy complicado.